tenemos planeada con todos ustedes. Yo soy Dani Rodríguez, para los que de pronto no me conocen o no nos conocemos. La idea es que pues, hoy desde el observatorio pues, queremos transmitirles la herramienta Data Studio, una herramienta pues, que para nosotros ha venido siendo un pilar muy importante para la graficación de los datos, para conocer cómo vamos en relación a nuestra información. Como ustedes han podido ver, o los que han tenido posibilidad de entrar al Data Studio, pues ver mucha información desagregada por proyecto, por instructor, por zona. Bueno, tiene unas potencialidades muy claves, pero más allá de eso, pues lo que queremos con ustedes hoy es mostrarles cómo se crearía un Data Studio desde cero, cómo funciona la herramienta. Realmente es una herramienta muy práctica y muy fácil pues, de utilizar. No se requieren conocimientos avanzados en temas pues, de programación o de diseño de páginas web. En resumen, el objetivo entonces de este espacio es poder en una hora, máximo 1 hora y 15 que vamos a estar con ustedes, poder demostrar cómo funciona la aplicación, esta herramienta, que además es gratuita, cómo podríamos gestionarla y dejarlos además motivados a ustedes para que sigan pues, en este proceso, digamos, de aprendizaje, como lo ha sido también para nosotros desde el observatorio. A veces las herramientas que utilizamos le llegan a ustedes ya como usuarios finales, pero no conocen a detalle cómo surgió y cómo es el manejo como tal de la herramienta. Incluso ustedes desde sus proyectos y desde los procesos que vienen adelantando aquí en la Secretaría o por fuera de ella, puede ser también un elemento clave para poder medir sus procesos y sistematizar la información que sin duda todos producen. No me quiero ampliar más allí, darle la bienvenida pues, a los compañeros que se conectan. Vamos a estar, como les decía, máximo a las 12:15 aproximadamente, y esperamos pues al final también resolver algunas inquietudes. Les voy a dejar con los ingenieros Antonio José López, que hace parte del equipo del observatorio, y Julián Gómez, que la ingeniera también va a estar allí pendiente para resolver también alguna inquietud que se pueda ir presentando. Entonces, le damos la bienvenida a Antonio José. Hola, buenos días para todos. Y por favor, me recuerdan cuánto tiempo tenemos para esta capacitación. No sé, Juliet, Dani. José, vamos a estar una hora, 12:10 aproximadamente. Listo, voy a tratar entonces de ser muy puntual de pronto con las cosas más generales, lo más macro, que pronto se puedan llevar de este tiempo. Entonces yo voy a iniciar directamente, voy a compartir pantalla y les voy a comenzar a explicar sí, cómo se crea un Data Studio. Bueno, yo supongo que ya ven la pantalla. Bueno, Data Studio es una aplicación, es un software libre, ¿cierto? Es un software libre que Google es quien tiene el dominio pues, de ese software como tal. Para acceder a él, pues nosotros utilizamos el Google y ponemos allí Data Studio y buscamos donde diga Google Data Studio, ¿sí? Aquí Google Data Studio, ¿sí? Porque aparecen otras informaciones, pero nos pueden llevar a otras páginas. Realmente es más, el link de acceso es datastudio.google.com, ¿sí? Ahí está. Si ustedes ven, la interfaz del Google Data Studio, pues es muy similar a un Drive, pero realmente no es Drive. Mire que tienen los mismos botones de crear, de lo reciente, de lo compartido, de la papelera, en fin. Esto, pues la forma de acceder es a través de esta. ¿Por qué? Porque un Data Studio, un archivo Data Studio que se identifica con estos símbolos, con este cuadrito azul, estas métricas, estas barritas, eso no queda en Drive. Sí, eso no es que vaya a quedar guardado en Drive, no, eso queda guardado en el Data Studio.
¿sí? En la página Data Studio. Bueno, vamos a crear un informe vacío, un Data Studio desde cero. Y el Google Data Studio siempre nos va a pedir que le digamos, listo, ¿de dónde vamos a traer información? Un Data Studio se crea y requiere de una fuente de datos que puede provenir de Google Analytics, de Google Ads, de un archivo de Excel que subamos directamente, de Amazon Redshift, de una base de datos SQL, sí, o sea, realmente de un canal de YouTube Analytics, ¿sí? Sabemos pues que los canales de YouTube generan información, cuántas vistas, quién vio, cuándo se creó el video, cuánto dura el video, cuántos videos hay, o sea, realmente, y todo eso se trae como información al Data Studio. El más utilizado por nosotros, o mejor dicho, el único utilizado por nosotros son directamente hojas de cálculo de Google, ¿sí? Entonces, cuando le damos en hojas de cálculo de Google, él nos pide que le digamos cuál es la hoja y nos muestra una cantidad de opciones para buscar y que podamos traer una base de datos de Google. ¿Sí? Pero entonces, bueno, antes de hacer este paso, quiero primero ir a Drive. Voy a crear una carpeta nueva. Aquí no queda el Data Studio, pero ya van a ver, pero aquí se quedan los archivos de Excel, ¿cierto? Entonces le voy a poner capacitación de Data Studio. Aquí está. Y entonces la idea es que creemos una base de datos que es la que vamos a llevar allá y la vamos a crear a través de un Google Form. ¿De dónde estoy? Ah, no lo hice ni unidad. Un momento. Listo. Entonces, aquí vamos a crear un Google Form. Y a este Google Form le vamos a poner ejercicio de capacitación. Capacitación de ese. Listo. ¿Y qué pregunta le vamos a añadir a este formulario? Le vamos a crear una pregunta fecha. Le vamos a poner una pregunta nombre. Respuesta corta. Le vamos a poner una pregunta de ingresos. Y le vamos a poner una pregunta de egresos. Bueno. Ustedes, pues ya saber utilizar o crear un formulario también pues sería otro tema muy aparte. También Google Form tiene muchas formas de crear. Por ahí me enteré de una aplicación aparte que también permite crear formularios y también es de Google y lleva la información a Excel. Entonces también, o sea, pueden utilizar cualquier herramienta que ustedes consideren para generar la base de datos que sería en Excel, en una hoja de cálculo de Excel en Drive, ¿sí? Bueno, entonces por ahora voy a poner que esta es una respuesta corta. Listo. Para poder generar el Excel, aquí en respuestas damos la creación de la hoja. El sistema mismo nos la abre y nos muestra que lo que nosotros registremos a través de este formulario nos va a quedar en esta hoja de Excel con estos encabezados, que sería la marca temporal, que es la fecha y hora en la que se creó el registro, y las preguntas que nosotros postulamos, fecha, nombre, ingresos, egresos. Vamos a hacer un ejercicio rápido acá para de una vez tener un dato, y es, digamos, el día de hoy, Antonio, ingresos 100, egresos 50. Enviar. Voy a poner un ejemplo. Vamos a la base de datos y aquí se nos genera la información, ¿sí? Aquí nos quedan los datos. Entonces, esta es una forma, ¿cierto? Otra es sencillamente en Drive creamos un Excel y simplemente
pegamos la información a mano, ya sea que la traigamos de un Excel de escritorio o de otra aplicación aparte. Digamos, nosotros que utilizamos el Diógenes, se descarga la información y simplemente en el Excel que se descarga se copia y se pegaría, ¿cierto? Digamos un supuesto, ¿no? También se hacen una serie de cálculos, pero en última se copia y se pega la información. Hay muchos mecanismos para poder generar lo que sería esa base de datos. Entonces, así quedó llamada el Excel ejercicio capacitación de respuestas. Entonces vamos de nuevo al Data Studio. Entonces en el Data Studio, venga, yo cierro acá, voy a actualizar. Entonces, listo, al crear uno nuevo me pide cuál es la fuente de datos de donde vamos a traer información. Un Data Studio no solamente trae información de una sola fuente de datos, se pueden tener muchas fuentes de datos, ¿sí? Entonces, claro, al yo darle, mira, aquí me aparece, me dice, hay una hoja de cálculo llamado ejercicio capacitación de respuestas, me muestra las hojas que tiene internamente el archivo solo tiene una hoja que es esta, pero si tuviera más, puedo asociar Hola. varias hojas, ¿sí? Qué pena. Lo que pasa es que estamos aquí con algunos compañeros de la secretaría y no sé si de pronto le puedo hacer un poquitico más de espacio porque veo que hay algunos que no han cogido la información bien. Listo. Bueno, no sé, vamos a generar otros espacios de capacitación, pues, no sé. Sí, digamos que vamos en el proceso para no, como la capacitación inició a las 11:05, ya llevamos 10 minutos, es difícil para los que recién ingresan, pues devolvernos. Entonces, hacer como un breve recuento, José, de un minutico, 2 minutos de lo que llevamos hasta el momento y darle continuidad. Pero sí, obviamente igual estamos quedando con la capacitación grabada para que los que se interesen en esta herramienta de Google, como ya se ha mencionado, pues puedan hacer uso de ella. Entonces, dale, José. Listo, claro que sí, bueno, no hay problema. Entonces, hay que tener en cuenta que Data Studio es una interfaz aparte de Drive, ¿sí? O sea, yo a través de Drive, yo entro en Drive y acá no hay forma de yo decir clic derecho, crear nuevo, un Data Studio, no hay la posibilidad, bueno, no sé si de pronto alguna actualización ya lo permita. Pareciera, hay que asociar otras aplicaciones. Pero yo miro acá si ¿qué encuentra por acá? No encuentro Data Studio. Bueno, o sea, no es que aquí en Drive nosotros vamos a tener un archivo que es el Data Studio, no. El Data Studio es una interfaz aparte. Es de Google, pero es una interfaz aparte. Es como el Google Imágenes, ¿cierto? Google Fotos o esas que se abren a través aparte. Entonces, para acceder a él, se pone en Google Data Studio y se busca Google Data Studio Overview. ¿Sí? O el link es datastudio.google.com y se ve que la interfaz es como si fuera un Drive, muy similar, pero pues no es Drive. Y aquí solamente se administran archivos Data Studio. Crear un Data Studio desde cero, entonces es darle a crear un informe vacío y él nos pide que asociemos una base de datos o una fuente de información, porque él trabaja con fuentes de información para generar las métricas y todo. Entonces, las fuentes de información pueden ser provenir de muchas otras aplicaciones, como Google Analytics, Google Ads, subido de archivos planos desde Excel, Postgres, ¿sí? De cualquier fuente de información hasta YouTube. YouTube también genera unos datos que se pueden asociar al Data Studio para ser analizados directamente. Y pues la que nosotros más utilizamos son las hojas de cálculo de Google. Y las hojas de cálculo de Google, pues ahí sí, ya vamos a Drive y pues en Drive es donde tenemos las hojas de cálculo de Google. ¿Cómo se pueden obtener esas hojas de cálculo? Yo creo una hoja de cálculo nueva y simplemente pego información o agrego la información a mano como si fuera un Excel, pero en Drive, ¿cierto? O la otra forma es generando un programa o un formulario que recaude información y me la lleve
Excel de Drive, ¿cierto? Una hoja de cálculo. Pues yo le dije que mandara eso por giro. Y ese es el ejercicio que yo hice. Creé un formulario que le llamé ejercicio capacitación DS, que tiene 4 preguntas. Generé el archivo de hoja de cálculo y ese es el que vamos a conectar al Data Studio. Entonces ya yendo al Data Studio le doy, vamos a asociar una hoja de cálculo. Aquí me muestra lo más reciente, me aparece ejercicio capacitación DS, las hojas internas del archivo y me pregunta, ¿quiero usar la primera fila como encabezados? Sí, realmente es lo mejor, yo tener desde la base de datos la primera fila como encabezados. Si yo quiero, es más bien solamente que aparezca la información, no eliminar esa fila y entonces le quitaría esa opción, ¿cierto? Pero bueno, yo lo que recomiendo es no, en el Excel manejemos los encabezados. Incluir las celdas ocultas y filtradas, o sea, que si yo en el Excel voy y hago una filtración o oculto unas filas, que esa información oculta no me la muestre, no me la tenga en cuenta, o sea, que sea como un tipo de filtrado, o sea, que el filtro que yo haga en el Excel aplique al Data Studio. Eso sería lo que está diciendo. ¿Sí? O que no, o también incluyo, o sea, así haya información oculta, la incluyo toda. Lo mejor es incluirla toda, porque igual el Data Studio permite generar filtraciones de muchas formas. Entonces ya le damos, y adicional, quiero definir un intervalo dentro de esa base de datos para ingresar. O sea, entonces, pues, yo no voy a tener en cuenta la columna A, solamente de la B en adelante. Entonces podemos en Data Studio decir solamente de la B hasta la O, por ejemplo. Y cuando le dé añadir, no me va a traer la marca de tiempo. Si yo no pongo nada, él me la trae toda. ¿Sí? Él no tiene problema con eso. Algo importante aquí a la hora de subir información o conectar una fuente de datos es que en los encabezados no puede haber ninguna que tenga, o sea, varias con el mismo nombre. ¿Sí? No pueden haber dos columnas que se llamen nombre, porque él va a detectar, el Data Studio va a detectar dualidad y va a decir, porque esa es como la llave pues una de las llaves de la base de datos que se conecta. Entonces, si yo traigo la información de la columna nombre, entonces él va a decir, bueno, pero ¿cuál de las dos columnas? ¿Cierto? Él diría. Entonces, por eso él no lo permite. Entonces, si tengo varias columnas con el mismo encabezado, él me va a lanzar error. Como no es el caso, él la va a añadir sin problema. Listo, ahí quedó añadida. Él por defecto pone una tabla cuando estamos creando un nuevo Data Studio, pero la podemos simplemente eliminar, ¿sí? Bueno, igual no hay inconveniente. Ahorita la eliminamos o editamos o trabajamos sobre ella. Bueno, ¿cómo está compuesto el Data Studio? ¿Cuáles son todos los comandos o herramientas que contiene? Está pues las opciones de deshacer o adelantar alguna acción que se haya realizado. Está añadir más páginas, ¿sí? Y cuando damos allí, ya aparece página 2 de 2. Si damos allí clic, vamos a poder ver al lado derecho las páginas que se han añadido. Le podemos cambiar el nombre a las páginas. Aquí directamente las podemos cambiar de ubicación. Quiero que esta vaya por debajo de la otra, ¿sí? Y hay unas opciones adicionales. Duplicar la página. Entonces, lo que yo tenga construido en esta página, él me va a crear una página totalmente igual que se llame copia. Y ya lo que hago es hacer ajustes porque lo que va a variar es muy poquito de una página a otra, o para garantizar el formato, por lo menos, encabezado, lo que se haya creado. Eliminar la página, ocultar la página al modo de vista. Entonces, aquí en edición nosotros la vemos, pero si nosotros vamos a ir a ver el Data Studio cómo está quedando, pues esa página no nos la muestra, está oculta. Es más, no muestra el índice porque él toma como si hubiera solo una sola página.
Listo, aquí en páginas. Tenemos aquí unas opciones para moverlas hacia arriba o hacia abajo, que es lo mismo que podemos hacer acá arrastrando, simplemente. Y la forma de ponerle un icono a cada página. Podemos tener cada página con un icono diferente. Esto ha sido nuevo en el Data Studio. Listo. Ahí está. Bueno, entonces estamos en esta página, en la primera. ¿Qué más tenemos? Añadir más fuentes de datos. Aquí en la hilera de abajo están pues unos accesos rápidos, ¿no? Entonces aquí se añaden datos, que sería, vamos a añadir otra fuente. Ah, listo. Entonces, si le damos clic allí, él nos vuelve y nos muestra las opciones de añadir datos. Tenemos añadir gráfico. Y él nos muestra todas las opciones de gráfico que hay. Las tablas las identifica como gráficos. Unas tarjetas de resultados, tenemos de serie, o sea, de líneas, de barras, circulares, de mapas, tenemos de líneas combinadas, tenemos de áreas, tenemos de dispersión, hay otras tablas dinámicas, hay que es que bala, es un gráfico bala, gráfico de rectángulos y por acá abajo están gráficos de indicadores. Tenemos la opción de añadir visualizaciones comunitarias. Esto nunca lo he utilizado. Igual dice que esto es para opción beta, no sé, pero nunca lo he utilizado. Tenemos añadir controles, que son las formas de filtración, ya sea listados desplegables, de tamaño fijo, de escritura, avanzados o casillas de chequeo, o filtros por periodo o de control de datos. Tenemos para insertar URLs, tenemos para insertar imágenes, que pueden ser a través de una URL, una imagen que esté en internet, o a través de una imagen que esté en el computador. Todo esto pues para el tema de diseño, ¿no? Tenemos para añadir líneas con flechas o líneas de conexión, y para añadir formas que solamente tiene rectángulos y círculos. Bueno, por aquí están las opciones de compartir. Para yo decir, bueno, hay otras personas que van a ser colaboradores de edición de este Data Studio, entonces agregamos con los correos electrónicos, les damos notificación. Y la gestión de acceso, aquí está pues el link para acceder, dice quién es el propietario, nos da las opciones de desactivado, solo pueden acceder los usuarios a los que se les haya agregado al Data Studio, o cualquier usuario de la UTP, pues al yo ser un correo de la UTP, pues me muestra estas opciones. Cualquier persona que tenga el enlace o cualquier persona en internet lo puede encontrar. Esta opción de cualquier persona en internet lo puede encontrar hace que el Data Studio pueda incluso encontrarse a través de Google. ¿Sí? Que yo pueda poner, digamos, el título que le ponga el Data Studio y en Google lo podemos encontrar. Esta hace que no se pueda encontrar a través de Google, solamente con el enlace se podría acceder. Bueno, listo. Continuamos. Acá tenemos entonces unas opciones adicionales: archivo, editar, visualizar, insertar página, organizar recursos y ayuda. De pronto, cuando ustedes comiencen a hacer sus data studios, pues les recomiendo que revisen, porque acá igual en todas estas opciones hay mucho de lo que ya he mencionado. Aquí están las opciones de compartir, hay unas de tema y diseño, de configuración del informe. Acá está para la inserción del informe en una página web, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, al darle inserción del informe, yo la habilito, él me muestra un script y con este código se lo doy yo al ingeniero en sistemas o la persona encargada de crear la página web, y con esto entonces queda el Data Studio dentro de esa página web, como ustedes no sé si lo alcanzaron a ver en algún momento en la página del observatorio. Descargar como PDF, aquí están pues muchas de las opciones que ya se han visto en edición.
tenemos el deshacer, el copiar algo que yo ponga, o sea, digamos, yo cojo este gráfico, entonces edición, copiar, pegar, eliminar, duplicar, pero eso también lo podemos hacer con los comandos del teclado, ¿no? Control C, Control V, Control X. Bueno, en visualizar, si queremos ver las cuadrículas de qué tamaño de aquí del lienzo, porque este lienzo pues normalmente tiene unas cuadrículas, ahí no lo tengo sin que se puedan visualizar, pero se pueden ver allí. Tenemos insertar, acá están todas las opciones de gráfico, de filtros, que ya lo vimos pues en las opciones de abajo, de aquí. Las opciones de página, nueva página, duplicar página, ya también vimos eso. Hay algo aquí importante y es la configuración de la página actual. Entonces, esta página ustedes la ven que tiene ese tamaño, ahí donde la alcanzan a ver. Entonces, primero, aquí hay me dice, listo, yo quiero que lo que se administre en esta página venga de una fuente de datos específica. Entonces, yo puedo agregar aquí la fuente de datos para que todo lo que haya acá solo sea a través de esa fuente de datos. Pero lo puedo dejar libre y si yo tengo en el DataStudio asociadas varias fuentes de datos, pues simplemente son cada cuadro, cada tabla, cada gráfico, yo le tengo su asociación. También está la forma de yo agregar un filtro general a la página, ya definido, ¿sí? Pero entonces eso lo vemos más pues después en otro espacio, cómo añadir o crear estos filtros. Pero pues para que sepan que si yo agrego un filtro acá, toda la página tiene en cuenta ese filtro. Todo lo que haya en la página tiene en cuenta ese filtro. Porque yo puedo agregarle filtro a cada cuadro, o sea, a cada tabla o a cada gráfico le puedo agregar un filtro diferente a otro, ¿cierto? Pero si todo en últimas va a tener la misma filtración, pues se lo agrego a la página y así aseguro que todo va a quedar filtrado con el mismo filtro y no tengo que ir a ponérselo a cada cuadro, a cada gráfico o a cada cosa. Y aquí en estilo vemos si queremos manejar un color de fondo, por ejemplo, ¿sí? Y aquí el tema del tamaño. Porque lo que salga de este lienzo, cuando estemos en modo ver, no se verá. Por ejemplo, esta tabla, si yo la saco, si yo la dejo hacia medias, cuando le demos ver, la persona no ve lo que hay por fuera, solo lo que hay dentro del lienzo. Entonces, si necesitamos hacer la página más larga, entonces allí es en configuración de página actual, en estilo, donde agrandamos la altura. Entonces le ponemos, digamos, 2000 píxeles. Entonces ya la página queda más larga. Si la queremos agrandar en lo ancho, también se puede. Pero lo más recomendable es que se maneje el estándar, el personalizado, que son 1200, porque si entre más grande se haga hacia los lados, más pequeño va a ser el contenido y más difícil va a ser para leer, porque hay algunas opciones en las tablas y en los filtros, por ejemplo, que no permite agrandar más la letra de hasta un nivel, y entonces si está muy larga, muy grande la página, eso se va a ver muy pequeñito. Es para que lo tengan en cuenta. Bueno. Aquí en organizar, pues son cosas que ya iremos mirando más adelante. Y aquí en recursos tenemos cómo crear filtros, cómo añadir más fuentes de datos, acá está, cómo gestionar combinaciones entre las bases de datos, pero pues esto es muy complejo, o sea, realmente no he ni siquiera yo aprendido a usarlo bien, la combinación de fuentes de datos añadidas. Tenemos administración de segmentos, esto ni siquiera me muestra algo, no me dice que me permita crear, esto nunca he sabido para qué es tampoco. La administración de filtros, que son los filtros que yo le puedo poner a las tablas o a las hojas, que eso ya lo veremos más adelante. Gestión de colores, de valores, de dimensiones, que son los colores estándar que vayamos a manejar. Parámetros de URL de informes, esto es nuevo, esto ni siquiera estaba antes. Y visualizaciones comunitarias, que es esto que les decía ahora, que tampoco nunca lo he utilizado. Bueno. Y ya aquí pues el centro de ayuda, pues nunca tampoco he tenido que pedir algún tipo de ayuda, pero se puede usted enviarle mensajes a Google para mejorar como tal la herramienta Google Data Studio. Listo, entonces ahora vamos ya
a crear entonces alguna cosa aquí en el Data Studio. Vamos a crear, a meter un texto. Por ejemplo, entonces aquí ejercicio y capacitación Data Studio. ¿Y qué opciones tenemos para este tipo de cosas? Entonces aquí nos despliega las propiedades, nos dice que le podemos cambiar el color al texto, que lo podemos volver más grande o más pequeño, manejarle algún tipo de tamaño. Que le podemos poner otro tipo de letra diferente. Hay varios, ya utilizan el que más les guste. Que podemos entrar y aquí, bueno, que podemos hacerlo en negrilla, en cursiva, tachado, subrayado. Que podemos volverlo un enlace, o sea, que si dan clic encima nos lleve a alguna página o alguna parte específica. Incluso a otra hoja del Data Studio, para que lo tengan en cuenta, cada hoja es un link aparte. Si ustedes ven vea, ¿dónde cambia? Aquí, mire. La hoja 1 dice page YAPOC y la hoja 2 dice P-61, PD2, o sea, mire que cada hoja tiene un link diferente. Entonces, por lo tanto, yo podría generar unos textos que me lleven que al darle clic encima me lleve a otras hojas, ¿sí? Bueno. Listo, manejarle fondo, entonces podemos ponerle un fondo. Le pongo un color más suave, un azulito puede ser. Y podemos las puntas curviárselas, ¿sí? Hasta un tanto por ciento para que ya se vea, digamos, un poco más curviado. Podemos manejarle transparencia al fondo. Podemos ponerle una margen. Bueno, en fin, ahí está. Ahí están todas las opciones de edición de esa parte. Y también se pueden agregar imágenes. No voy a agregar pues una imagen, pero ya todo eso hace parte del diseño que ustedes le hagan al Data Studio. Entonces ahora agreguemos, por ejemplo, una tabla. Voy a eliminar esta para que hagamos una inserción desde cero. Entonces por acá tenemos tabla. Listo. Entonces, ¿qué vamos a mostrar en esta tabla? Entonces, aquí en el lado derecho vemos las opciones. Yo puedo hacer un cambio de esa tabla entre otro tipo de gráficos. Yo puedo decir, no, ya no va a ser una tabla, va a ser otra cosa. Entonces hago el cambio. Nos muestra toda la parte de datos y nos muestra la parte de estilo. En la parte de estilo está cómo queremos que se vea. Que aparezca acá, este grisecito lo queremos cambiar, el tipo de letra, en fin. Hay muchas otras cositas como por ejemplo, ustedes ven que acá muestra unas opciones sobre la tabla que nos darán unas opciones adicionales de descarga de esa información, por ejemplo. Entonces eso está en la parte baja donde dice mostrar, dice encabezado del gráfico. ¿Sí? Entonces mostrar siempre, mostrar al pasar el cursor o no mostrar. Entonces lo quita. Él tiene todas esas opciones. Bueno, vamos en datos, entonces a definir la fuente de datos. Como solo hay una, él por defecto selecciona esa, pero yo puedo cambiarla. Yo puedo decir, no, yo quiero que ya la fuente de datos de esa sea las llamadas, o sea, los eventos, o sea, las visitas, ¿sí? Porque ahí va a ser llamado esa información. Dimensión de periodo. Esto es necesario para el tema de la combinación entre bases de datos o entre... Pero realmente no hace mucho, esto no, en lo que yo he diseñado no afecta en nada. Si esto se puede dejar así, siempre es un campo de fecha lo que debe ir acá, de periodo. Se puede dejar o se puede quitar. Y aquí entonces ya me dice que le agregue cuáles van a ser las dimensiones, o sea, como la parte de la información inicial de la tabla, que yo quiero que allí se muestre.
Y después vienen las métricas. Las métricas son las operaciones matemáticas que quiero hacer con alguna información que viene después de las dimensiones. Entonces vamos a dejar en las dimensiones fecha, vamos a dejar nombre y listo. Y ya con las métricas, en las métricas vamos a hacer operaciones con los ingresos y los egresos. También se pueden agregar como dimensiones, por ejemplo, los ingresos y los egresos, sí, él me permite manejarlos, ¿sí? Pero no me permite hacer operaciones con ellas, o sea, simplemente me dice, es un número, lo que allí va a aparecer, lo que se va a mostrar, ya. Pero es diferente a mostrarlo aquí, por ejemplo, los ingresos, que cuando ya yo le doy en las opciones, que aquí cuando me paro sobre la opción o la métrica añadida, le doy en el lápiz y me dice, ah, bueno, quiero que me muestre el total, quiero que me muestre la media, quiero que me muestre un recuento diferenciado, el mínimo, el máximo, la mediana, la desviación o la varianza. Y ya me dice que si quiero que cambiarle el tipo, que si es de número, que si es porcentaje, que si es de duración, que si es de tipo moneda, que cuál va a ser la divisa que se va a utilizar. Digamos, ese es de moneda. Entonces vamos a utilizar el peso colombiano. Ahí está, es COL. COP, es COP, peso colombiano. ¿Sí? Y él le pone el símbolo. Bueno. Que si tiene cálculo de comparación, que si va a ser un porcentaje con respecto al total. Bueno, hay otras opciones acá que realmente esto requiere pues de que cuando ustedes hagan sus ejercicios miren la lógica con la que funciona cada una de estas opciones. Eso pues es arduo, es bastante. Listo. ¿Qué opciones adicionales tengo por acá? Puedo decir desglose de información. Cuando digo desglose de información es que él solo me muestra hasta cierto punto de información en la tabla. Entonces, digamos, yo lo tengo que hasta fecha. Cuando yo le di desglose, yo dije hasta fecha. Entonces, ya cuando nosotros estamos en bueno, para eso necesitamos el encabezado, para poder ver el funcionamiento de esa parte. Que es, aquí que yo le había puesto no mostrar, mostrar siempre. Él aquí me muestra las opciones de desglose. Aquí. Pero tiene que ser en ver, en modo ver. Para restablecer, esto es de solo mostrar. No, ese es para las tablas dinámicas. Aquí entonces en esta, ¿cómo se vería ese? En las tablas dinámicas es donde se permite hacer ese cambio. Aquí está. Dice establecer, diagnosticar, ordenar por. Ya, aquí, mire, yo cambio y yo muestro, listo. Yo quiero ver primero fecha, ingresos. Si le doy en la flecha, entonces ya él me cambia a nombre, ingresos. Si le doy de nuevo, me muestra ingresos. O sea, las opciones que habían en las dimensiones, él me muestra solo la que yo quiero ver y me muestra pues los ingresos por esas dimensiones que estoy allí como tal evaluando. Así es como funciona en las tablas normales. En las tablas dinámicas funciona diferente. Bueno, pero pues no lo vamos a manejar así, vamos a hacer que la tabla se muestre completa. Tenemos métricas opcionales, o sea, yo quiero agregar alguna métrica adicional que yo la pueda agregar o no mostrar, porque yo la quiera ver. Entonces, por ejemplo, los egresos, vamos a agregar allí los egresos. Entonces, mire que en la tabla no se muestran, pero cuando yo estoy en modo ver, aquí hay una opción que dice métricas opcionales, y si yo quiero mostrar los egresos, él ya me lo pone acá, ¿sí? O puedo quitar uno y dejar el otro, o puedo quitar ambos, o puedo dejar ambos. Bueno, tenemos que cuántas filas quiero ver por página, porque él en las tablas, él muestra una paginación. Él dice,
nosotros tenemos que el máximo sea 100. Entonces, cuando se pasa de 100, él muestra solo 100 en la tabla y ya nos deja pasar como a otras hojitas aquí dentro de la tabla, a la segunda o a la tercera, donde muestra más información si hay más de 100 registros. Pero yo puedo decir que me muestre de a 1, de a 5 por hoja, o que me muestre de a 5000 por hoja. ¿Sí? Aquí es como la paginación dentro de la tabla. Bueno, mostrar fila resumen. La fila resumen sirve únicamente, yo paso esto para arriba, mire que aquí entre métricas y también yo puedo arrastrarlas y reorganizarlas. Yo puedo hacer que primero sean los egresos, luego los ingresos y así. Quitemos lo de métricas opcionales y aquí en mostrar, mostrar la fila de resumen, él me muestra los totales solo por las columnas de métrica. Entonces, eso es una de las diferencias de por qué no dejar las opciones o por qué podría yo escoger no dejar las métricas en dimensiones, porque si yo le voy a totalizar o voy a poner esa opción de totales, él no me totaliza las dimensiones, él solo me totaliza sobre las métricas. Ahí como lo pueden ver. La opción de ordenar, yo quiero que la información de la tabla se ordene de acuerdo a, o sea, de forma predefinida, ¿no? Entonces, digamos por fecha, de forma descendente. Aquí nos solicita o nos da la opción de un orden secundario. Entonces, yo quiero que después de la fecha me lo ordene por nombre. O sea, que todos estén por fecha, pero dentro de fecha que me muestre todos los nombres en orden alfabético. O al contrario, por nombre y después por fecha, bueno, como lo quieran. Y aquí venimos de nuevo a la opción de filtrado. O sea, yo quiero a esta tabla ponerle un filtro predefinido, ¿no? O sea, que esta tabla no tenga en cuenta tal información o solo tenga en cuenta tal información, se puede. Cuando estamos en la opción de ver, aunque la tabla esté ordenada predefinidamente, nosotros podemos, dándole clic en los encabezados, ordenarla de forma ascendente o descendente de acuerdo a la columna que nosotros queramos. ¿Sí? En el modo ver. Pero cuando se abre por primera vez, él por defecto pone ordenado por fecha y por nombre, que fue el que definimos. Listo. Bueno, eso entonces en cuanto a las tablas. Eso es veneno para los perros. Como ustedes pueden ver, acá hay una fila al principio que me muestra como un conteo de los registros. Entonces me dice, este es el registro 1, si yo tengo otro registro, el registro 2, 3, 4. Eso en estilo se modifica. En estilo, cuando ustedes estén interactuando o jugando con Data Studio, van a ver aquí dice números de fila. Está chequeado. Si yo lo quito, él ya no muestra esa fila. ¿Sí? Pero por ahora dejémoslo. Entonces aquí voy a mostrarles algo también un poco chévere, que ya de pronto algunos lo han visto con algunas cosas que se han hecho en los Data Studio, y es, vamos a agregar, a insertar una URL. Entonces, cuando insertamos una URL nos muestra un cuadro que también tiene estilo, o sea, se le puede definir estilo, pero la única información que pide es una URL. Y la URL que le vamos a solicitar o que vamos allá a poner es la del formulario. Pues cuando estamos en el formulario en modo vista, simplemente cojo el link, vamos al Data Studio, allí lo pegamos, Enter, y allí se queda viendo el formulario insertado desde el Data Studio. Y cuando estamos en ver, entonces podemos hacer los registros desde allí mismo. Digamos, este día, aquí Daniel, ingresos 200, egresos 150. ¿Sí? Bueno, ya se les ha mencionado en varias ocasiones que el Data Studio actualiza o rebobina información o va ahí y hace como una actualización de las bases de datos que utiliza, como mirar qué nuevo hay, de entre 1 a 15 minutos. Entonces eso que acabamos de registrar, pues uno diría, uy, debería aparecer acá.
¿sí? Tendría yo que actualizar la página, pero eso puede que no me asegure que aparezca, dependiendo de qué tan grande sea la base de datos y a qué hora estamos también, eso lo hace cada 15 minutos. Él muestra o no muestra, pues actualiza o no actualiza la información. Una forma de yo poder actualizarla de forma manual es en recursos, en las fuentes de datos. Esta fuente de datos ya sufrió un cambio, que es un dato adicional, ¿sí? Yo no tengo que hacerle nada, yo simplemente espero y él va y trae la información. Pero yo puedo darle en editar. Mire que arriba me dice actualización de los datos cada 15 minutos y es lo mínimo, porque mire que hay otras que son cada hora, cada 4 horas, cada 12 horas. Entonces no hay forma de hacer que él se actualice más rápido. Pero yo puedo darle aquí a ajustar la actualización y bueno, yo creo que él la actualizó la actualizó. Si yo le hice así, espere, vamos a ver. Sí, actualizando acá. La otra vez me aparecía, quiere actualizar la información manualmente. Entonces yo miro bien para que de una vez me aparezca. Acá. Acá. Bueno. Listo. Hay que tener en cuenta también otra cosa. Si, por ejemplo, nosotros vamos a agregarle al formulario o a la tabla de Excel una columna adicional, digamos, vamos a agregar una nueva pregunta, la nueva pregunta me genera una columna adicional que sería ahorro, por ejemplo, dato de ahorro. Entonces, si vamos al Excel, él agrega, aquí está ahorro, ¿sí? Pero si vamos al Data Studio y mira y editamos la fuente de datos, él no la tiene. Porque cuando nosotros ingresamos la base de datos, él solamente tenía esta información y así fue como nos la trajo. Desde acá, desde la fuente de datos, yo puedo organizarle, digamos, si quiero cambiarle el nombre a cada uno de las columnas, o sea, de las fuentes de datos que tiene la tabla, o puedo cambiarle el tipo de campo, que es numérico, es de texto, es de fecha. Y a través de esta interfaz también se administran otras opciones como añadir campos o parámetros, que eso más adelante veremos qué es. Y cuando se trata de que se agregó un nuevo campo a la tabla, tenemos desde aquí, desde la fuente de datos añadida, darle a actualizar los campos para que él vaya y revise y él detecta los campos nuevos. No lo hizo. Ah, ya sé por qué. Porque ese campo no tiene información. Entonces, como no tiene información, el Data Studio, la lógica que maneja el Data Studio es un campo sin información. Al final, más que todo cuando están al final, no es un campo para agregar a la fuente de datos, añadir a los datos. Entonces, pongámosle aquí manualmente, digamos que ahorros de este era 20 y de este era 10. Entonces, al darle a actualizar los campos, ahí sí ya lo debe detectar. Entonces ya me dice, campo nuevo, ahorro. Sí, aplico y todo lo que se haya cambiado en la base de datos queda hecho y ya podemos ver, pues ya podemos jugar también con el campo ahorro. Bueno, todavía no me muestra como tal la información acá. Sí, no ha hecho la actualización. Bueno. También el campo de insertar URL nos permite poder ver, por ejemplo, la tabla de Excel. Yo cojo el link de la tabla y quiero que se muestre. Pego ese link y desde el mismo Data Studio se puede ver la tabla y se puede incluso manipular. Para aquellas personas que puedan manipular esa tabla, ¿no? Yo soy el creador, yo la puedo manipular.
Pero si yo la tabla la tengo solo compartida para X o Y personas, solo esas personas podrían verla o podrían manipularla. O sea, él tiene en cuenta todos esos criterios, pero también pues permite eso. Ya vienen estrategias como, yo quiero en vez de mostrar esta tabla de acá, porque no se me actualiza rápido, me gustaría mostrar esta, por ejemplo, ¿sí? Por poner un ejemplo. Se puede agregar así, pero todas estas opciones, todo esto, yo no quisiera que la gente pueda manipularla. Entonces, hay alternativas, utilizando, por ejemplo, rectángulos. Yo creo rectángulos y oculto lo que no quiero que se vea, ¿sí? Ponerles aquí pues como tal un ejercicio así, ¿vale? Y pues, ve, este gris no contrasta con allá, pues yo hago el rectángulo blanco para que digamos no se vea, pues quede con el color del fondo. Y para no manipularla, pues se puede poner un rectángulo después sobre todo eso de color transparente. Cuando está de color transparente, lo que hay debajo, sí, siempre y cuando esté encima, ¿no? Porque el Data Studio también maneja por capas. O sea, la tabla está debajo, pero yo puedo enviar este cuadro al final. Dice ordenar, enviar al fondo. Y ahí pues ya el cuadro, la tabla quedó por encima. Y de esa forma, las personas que vean esta información no pueden manipular la tabla, ¿sí? Digamos, con un cuadro transparente. Ahí les voy dando como cositas. Entonces, vea, si yo estoy en modo ver, mire que no puedo hacer nada en la tabla, aunque la veo, no me deja seleccionar nada, ¿sí? No me deja marcar ningún cuadro ni nada. Bueno, ya actualizo por acá. Listo. Yo creo que hasta ahora podemos dejar ahí, pues ya quedan 5 minutos de pronto por si tienen alguna pregunta. Y pues ya entonces en el próximo encuentro ya vemos un poco más sobre gráficos, ya vemos cómo agregar gráficos, cómo agregar los filtros, los parámetros. Entonces yo creo que dejo ya abiertos pues estos 4 minutos o de pronto un poquito más si no tienen inconveniente para responderles de pronto alguna pregunta que tengan sobre lo que aquí estamos, lo que alcanzamos a ver en esta horita. ¿Aló? Le abren. Hola. Hola, José. Sí, lo escuchamos. Sí, no sé, tienen preguntas, pues ya quedan estos 3 minuticos, no sé si alguien va a hacer alguna pregunta. Hola, buenos días para todos, tardes ya casi. José, pues yo tengo una pregunta, pero más es en cuanto a, yo estoy mirando acá el Data Studio, en cuanto a unos, digamos, resultados que arroja el Data Studio, pero no sé si será en este espacio o en otro espacio lo hago. No, ese en otro espacio. Esto es pues en cuanto a la capacitación, al uso de cómo crear un Data Studio. Es allí las preguntas. Vale, gracias. Dale. Jason, buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Mira, esas preguntas y esas inquietudes que puedan surgir del Data Studio que está rodando en este momento, de las actas de reunión y del sistema Diógenes, las vamos a
a trabajar pues colectivamente el próximo viernes. Sin embargo, si usted tiene de pronto alguna inquietud, nos puede escribir ahorita al WhatsApp o a cualquiera de nosotros, a Juliet, a Antonio José o a mí, y seguramente le podemos ayudar ahí a tramitar la inquietud. Pero colectivamente el próximo viernes vamos a tener un nuevo espacio similar a este, pero donde ya vamos a traer, vamos a presentarles las herramientas y a resolver más inquietudes que ustedes puedan tener, dudas que ustedes puedan tener frente al Data Studio, frente a Diógenes, cómo hago un reporte, como, bueno, todo lo que esté relacionado con eso. En este espacio es más para resolver las inquietudes que tengan frente a la creación del Data Studio, si les quedó claro, si quisieran que se ampliara de pronto en algún punto. En eso estamos en este momento. Vale, Dani, muchas gracias. Bueno, como de pronto una muestra de las cosas que se han creado, que ustedes ya conocen, en el Data Studio, pues de aquellos recursos que se han utilizado. Entonces, en el Data Studio de actas de reunión, tenemos entonces, por ejemplo, bueno, ahí tenemos las tablas, pero entonces ya en cuanto a las hojas como tal, si ustedes de pronto no se dieron cuenta, ustedes cuando están en el Data Studio, ustedes no pueden seleccionar información de la registrada. Sí, lo hago en ver, vea, por ejemplo, yo no puedo marcar acá, no puedo seleccionar este texto para poder editarlo, solamente me permite, es los links, solo los links, y acá, y eso que mire que bajamos y nos muestra acá un poco de información, y es porque le tengo esos cuadros transparentes encima a esas partes. Quería pues como mostrarles esos son, digamos, algunos puntos recursivos que se han hecho, que se han utilizado para llevar a cabo los trabajos que de pronto ustedes ya han venido conociendo. Bueno. Y cuadros blancos, porque detrás de estos cuadros hay cosas que si ustedes vean, si yo logro moverlas, hay cosas allí como ocultas, que si yo no tuviera esos cuadros blancos se visualizarían para descargarla, al descargar como tal el acta de reunión. Pero luego miraremos esas otras cosas, cómo funcionan, pero pues bueno, les hablo como tal de esa recursividad. Preguntas, ¿nadie tiene preguntas? La próxima capacitación, alcancé a ver la pregunta de Juliet. No sé, yo estoy atento que me digan para cuándo sería. La vamos programando. Bueno, Antonio José, muchísimas gracias, hermano, por el espacio, por compartir. Sin duda, uno no termina de agotar completamente la herramienta en una hora. Realmente se requeriría más tiempo de formación. Lo que pretendíamos, por lo menos en este espacio, era mostrarles de dónde surgía, hacer una provocación para que los que se interesen pues se sigan capacitando. Nosotros tenemos los videos y tenemos digamos las herramientas para que los que se interesen pues puedan seguir profundizando, y una de las maneras más prácticas de aprender es arriesgándose a arrancar un Data Studio de cero con la información que consideren necesaria tener allí. Eso pues por nuestra parte. El próximo viernes a las 11 vamos a volver a otro espacio de capacitación y tendríamos un encuentro más, es decir, tendríamos este viernes que viene y el siguiente para trabajar algunas herramientas que hemos venido generando desde el observatorio y que es fundamental para nosotros socializarlas y que todos pues aprendan a manejarlas adecuadamente, pues porque nos va a facilitar el trabajo, pero además vamos a optimizar allí también muchísimos tiempos con relación a eso. Si de pronto no hay más preguntas, entonces les agradecemos a todos por la participación.